Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludo a todos mis amigos y hermanos en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Los saluda su amigo y hermano Alexander Escobar Cerrato, transmitiendo desde su Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Para mí es todo un honor presentarme hoy primeramente delante de nuestro único y gran Dios, el Señor Jesús, y también delante de ustedes, mis queridos amigos y hermanos, para traer a ustedes una nueva conferencia que nos va a edificar y nos va a ayudar en el crecer del conocimiento, en el crecer de la voluntad, en el crecer del propósito de Dios que Él ha tenido para con nosotros. Hoy vamos a traer a ustedes, mis hermanos y mis amigos, vamos a traer a ustedes una conferencia. Primeramente recuerden que este es su Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Y este es su servidor, Alexander Escobar Cerrato, o como muchos me conocen, Alexander Cerrato, ¿sí? O Cerrato, como muchos me dicen. Bueno, hoy vamos a traer a ustedes una nueva conferencia, como ya dijimos, para que todos crezcamos en el conocimiento de nuestro único y gran Dios, el Señor Jesucristo, el conocimiento de las Escrituras, porque las Escrituras son monoteístas, las Escrituras son unicitarias, y con esto no quiero dar a entender que la Biblia diga o menciona el término unicidad, no, sino en cuanto a su concepto, unicitaria. Recuerde que el término unicidad define que eh, facultad o propiedad de ser único, único, sin otro igual a él o semejante a él, solo en su especie. Y la Biblia nos declara que Dios es único, que Dios es solo, que con él no hay otro, no ha habido otro, ni habrá otro, ¿ya? También nos dice que él se manifestaría como hombre, eso es lo que predica la unicidad de Dios. O sea, nosotros predicamos la doctrina del único Dios, como está en la Biblia. No, vamos a decir, no somos de como aquellos que quieren argumentar algo que lo cual la doctrina o la escritura no dice. No, nosotros predicamos conforme a la escritura. Hoy vamos a traer, hermanos, a mí me parece muy buena enseñanza de verdad. Apocalipsis 1:1 y 7:17, textos que confirman la unicidad de Dios. Apocalipsis 1:1 y 7:17, textos que confirman la unicidad de Dios. Pero bueno, vamos a leer qué nos dicen estos textos. Acompáñenme, por favor. Vamos a leerlo en nuestras escrituras. Vamos a leer en nuestras escrituras qué nos dicen estos textos. Por ejemplo, aquí tenemos Apocalipsis 1:1. Apocalipsis 1:1 que dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Mire, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Pero dirán los enemigos del nombre de Jesús, dirán los enemigos de la unicidad. Pero ahí dice la revelación de Jesucristo 1 que Dios le dio, 2. Ahí está hablando de dos personas diferentes y distintas. Vamos a ver que no. Vamos a ver que no. Recordemos que aquí está hablando de una revelación que Dios le dio. Ahora, si vamos a llevar todo esto, para los que dicen que aquí está hablando de dos, si miramos nosotros lo que nos dice, miremos Apocalipsis 21-22, como para ir bien, observando, mirando, creyendo también, que nunca la escritura nos habla de dos personas diferentes y distintas en Dios, sino de uno solo. Apocalipsis 21-22, mire lo que nos dice. Mire. Y no viene ya templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Sí?
O sea, mire lo que nos está diciendo, que el Señor Dios Todopoderoso es. Esto es de ser o estar. Esto identifica un sujeto. ¿Ya? Identifica la cualidad de un sujeto. Es el verbo ser o estar. ¿Sí? Nos está diciendo que este sujeto, que es el Dios Todopoderoso, es igualmente el templo y también el cordero. Aquí la palabra ahí, ¿sí?, que nos une la oración, nos indica que eso también se puede traducir como también o igualmente. ¿Sí? Entonces dice, si vamos a leerlo así, dice, no viene ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, también el cordero. O igualmente es el cordero. ¿Sí? Entonces aquí nos está identificando que este Señor, que es el Dios Todopoderoso, que para los trinitarios es el Padre, es el templo y también es el cordero. O sea, nunca nos está hablando de dos. Nunca nos habla de dos. ¿Quién es el cordero? Jesús. Y para los trinitarios, ¿quién es el Dios Todopoderoso? El Padre. Sí, trinitarios, dualistas, enoteístas, testigos de Jehová, es el Padre. Pero aquí nos está diciendo que ese que es el Todopoderoso es también el cordero o igualmente el cordero. Nos está diciendo el texto. Entonces, por lo tanto, Apocalipsis nunca nos va a hablar de dos personas diferentes o distintas. Nos está hablando de uno que es al mismo tiempo, ¿sí?, o que es en su propósito o en su voluntad el Dios Todopoderoso y también el Cordero o igualmente el Cordero. Si observamos este texto, Apocalipsis 21-22, en el griego, dice aquí, Kai naon ou eidon en aute, Hogar curios joseos, ho pantocrator naos autes estim, kaito arnion. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a traducirlo. Kai quiere decir y, naon quiere decir templo, ou quiere decir no, eidon ver, del verbo jorao, ver y no vi, ¿sí? Y no vi, en quiere decir en, aute, ¿sí?, quiere decir ella, porque es el pronombre. Este es un pronombre de la tercera persona del singular, ¿sí?, pero está en femenino, entonces quiere decir no vi en ella. Entonces dice, y no vi en ella templo, quiere decir aquí. Y templo no vi en ella, o no vi en ella templo, está hablando de la Nueva Jerusalén. Dice, Hogar curios, joseos, ho pantocrator. Entonces dice, porque, gar quiere decir porque, ho el, curios, Señor, ho Zeos, el Señor, el Dios, ho Pantocrator, el Dios Todopoderoso. Entonces quiere decir porque el Señor, el Dios, el Todopoderoso, naos, templo, autes, de ella, ¿sí?, de ella, está en genitivo, entonces se traduce de ella, estim, es. Kai to arnion, templo de ella es, kai, mire, y entonces quiere decir y el cordero. Entonces quiere decir y quiere decir la conjunción kai, quiere decir, mire, quiere decir así. Y mire, aquí está. Y también aún así entonces. ¿Sí? Y también aún así entonces. Acá abajo. 22. Aquí. Aquí. Mire, quiere decir también esto, ¿ya? Bueno. Tomémoslo aquí. Kai. Aquí. Kai. Acá abajo en lo rojo quiere decir así, cuando, de la misma manera, en verdad, porque sí. Entonces quiere decir también, o igualmente, o así, de la misma manera. Entonces lo que nos está diciendo aquí, que el Apocalipsis nunca nos habla de dos.
Nunca nos habla de dos, nos habla de uno solo. Para los que quieren interpretar Apocalipsis 1:1 como si fuesen dos, Apocalipsis en su contexto nos está diciendo que el Cordero es también el Dios Todopoderoso, o que el Dios Todopoderoso también es, o de la misma manera o igualmente también es el Cordero, porque es lo que está diciendo el texto de Apocalipsis 21:22. Y templo no viene ella, porque el Señor, el Dios, el Pantocrátor, o sea, el Dios Todopoderoso, templo es de ella, también Kaito Arnión, también el Cordero. También el Cordero. Recuerde que aquí hay un verbo, ser o estar. Mire, vea, eimi, ser o estar. Este verbo, eistin, es el verbo eimi, que es el verbo ser o estar. Él es. ¿Sí? Está en la tercera persona del singular, o sea, él, o sea, el Pantocrátor, el Dios Todopoderoso, él es el templo de ella, también, o igualmente, o de la misma manera, el Cordero. ¿Sí? Entonces, dejando en claro esto, podemos decir que Apocalipsis 1:1 no nos está hablando de dos personas. Ahora, recuerde que estamos basando nuestro estudio de hoy en Apocalipsis 1:1 y 7:17. ¿Qué nos dice el 7:17? Mire, Apocalipsis 7:17 nos dice esto. Apocalipsis 7, verso 17. Nos dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahora, este texto nos declara plenamente la unicidad de Dios. Apocalipsis 7:17 nos está declarando plenamente la unicidad de Dios. Recuerde que el Cordero y el Dios Todopoderoso son el mismo. ¿Sí? Apocalipsis 21:21 lo está diciendo, que son la misma persona o son el mismo. Lo está diciendo textualmente. Y aquí nos está diciendo que el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Aquí está plenamente consignada la unicidad de Dios en este texto. Pero quisiera agregarles algo. Sin dejar de estar ahí en ese texto, vamos a leer. Recuerde que Apocalipsis 1:1 también es otro texto que tomamos. Dice que la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Pero ¿dónde está esa revelación? ¿Será que Dios reveló que Jesucristo es otra persona diferente y distinta? Les aseguro que no, eso no se ha encontrado en la Escritura. ¿Sí? Pero mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 19, verso 10, para que lo subraye ahí, lo tenga ahí o lo escriba, usted que sigue el estudio. Dice, yo me postré a sus pies para adorar, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Escuche bien, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Sí? El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Sí? Eso lo dice Apocalipsis. Eso lo dice Apocalipsis, como lo estamos viendo, en el Apocalipsis 19:10. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Ahora, en base a eso, tenemos nosotros que interpretar Apocalipsis 1:1. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y Apocalipsis 7:17, Apocalipsis 7:17 nos está mostrando que el Cordero, según el espíritu de profecía,
que es el testimonio de él, como lo dice Apocalipsis 19:10, nos está mostrando que el Cordero es el mismo Dios, el único Dios, el Todopoderoso. Sí. Y esto nos ratifica Apocalipsis 21:22. Vamos a ver, vamos a mirar esto. Vamos a repasar algo. Apocalipsis 1:1 nos dice que el Cordero, que Jesucristo, que el testimonio o la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Toman los trinitarios, dualistas, testigos de Jehová, monoteístas, etcétera, etcétera, toman ese texto para decir que ahí está hablando de una pluralidad de personas. Pero cuando miramos esto en la Escritura nos dice claramente que el Cordero y el Dios Todopoderoso es el mismo, porque Apocalipsis 21:22 nos dice que el Señor, el Dios Todopoderoso, es el templo y también el Cordero, o sea, son el mismo. 3. Apocalipsis capítulo 19, verso 10 nos dice que para poder interpretar las palabras del mismo libro o el testimonio de Jesús, tenemos que buscarlo en el espíritu de profecía, o sea, en la profecía. ¿Sí? Entonces, ¿dónde debemos buscar nosotros el testimonio o la interpretación de Apocalipsis 7:17 que nos dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos? ¿Sí? Este texto de Apocalipsis 7:17 nos está mostrando totalmente, óigame bien, totalmente la unicidad de Dios. Vamos a mirarlo. Recordemos que es el Cordero que los pastoreará, pero el testimonio del Cordero, o sea, de Jesús, es el espíritu de profecía. Lo primero que vamos a ver es, el Cordero los pastoreará, los guiará a fuentes de agua de vida. ¿Sí? Los guiará. Pero aquí la palabra es, vamos a mirarlo, 7:17. Aquí en el griego, dice apacentar o pastorear. ¿Sí? Entonces dice aquí, no es guiar, ¿sí? Propiamente, sino dice Joti tu arnion to anat, meson to stronou moimanei autos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Porque el Cordero, el cual ya entre o en medio, el que está en medio del trono, pastoreará a ellos. ¿Sí? Pastorear, o sea, apacentar como pastor. ¿Sí? Poimano. Entonces aquí dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, o sea, pastoreará a ellos. No dice, ¿sí? Pues es una, podemos decir, no una traducción muy acertada, ¿sí? Sino que el texto dice, los pastoreará a ellos. ¿Sí? Los pastoreará a ellos. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Mira, aquí está. Vea. Los pastoreará. ¿Sí? Aquí está. O sea, el Cordero es el pastor y los guiará a fuentes de agua de vida. Mire, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Aquí está explícitamente lo que dice este texto. ¿Ya? Entonces, los pastoreará. Mire, ya. Aquí está. Poimainei. Los pastoreará a ellos y Jodejesei sería y los guiará a ellos a fuentes de aguas vivas. Mire, udatón quiere decir agua. Pejas quiere decir fuente. Y soez quiere decir vida o vivas. Entonces, el Cordero que está en medio del trono los pastoreará a ellos y guiará a ellos para fuentes o en fuentes
de aguas vivas. ¿Sí? Entonces, miren, esto es muy importante nosotros. Recuerde, Apocalipsis 19:10 nos está diciendo que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Y qué nos dice el espíritu de profecía? ¿Quién es el pastor que guía a fuentes de agua de vida? ¿Quién es ese pastor? Vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo. ¿Quién es ese pastor que guía a fuentes de agua de vida? Recuerde que este texto nos está dando, nos está diciendo o nos está mostrando la plena unicidad de Dios. Vamos a mirarlo aquí. Permítame, abro otro enlace aquí. Aquí en la Biblia Online. Vamos a mirar el Salmo. Mire, recuerde que Apocalipsis 21:22 dice que son la misma persona. Recuerde que el Cordero y el Dios Todopoderoso son la misma persona. Y esto nos lo está mostrando Apocalipsis 7:17. Dice que el Cordero los pastoreará y guiará a fuentes de aguas vivas. ¿Sí? Mire lo que dice este texto. ¿Quién es el que guía a fuentes de aguas vivas? Salmo de David. Dice, Jehová es mi pastor, Salmo de David. Salmo 23. Dice, Salmo de David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, ¿quién es el pastor? Dice que el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, lo que dice aquí. Apocalipsis 7:17. Mire, porque el Cordero que está en medio de ellos los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese que guía a fuentes de aguas de vida? ¿Quién es ese? El Salmo 23 lo dice. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El que guía a esas aguas, ¿quién es? Jehová. Jehová es el pastor. Ahora, esto también lo dice, ya, miren, Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, también nos dice que aquel que es el pastor, que guía a su pueblo, ¿quién es? Jehová. Vamos a leerlo. Isaías capítulo 40, vamos a buscarlo aquí. Leámoslo. Dice el verso 1, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Habla el corazón de Jerusalén, decía voces que su tiempo ya ha cumplido, que su pecado es perdonado y que doble ha recibido de la mano Jehová por todos sus pecados. Vos que claman en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Pero mire quién es este, que es el pastor. Verso 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. Su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. A las recién paridas. Como vemos, la Biblia nos dice claramente que el pastor que apacentaría y que guiaría a su pueblo, ¿quién es? Jehová. Por eso dice que el Cordero, ¿sí? Que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía.
Ahora, si buscamos la interpretación de Juan 7, perdón, de Apocalipsis 7:17, que nos dice que el Cordero que está en medio del trono apacentará su rebaño, y lo buscamos en el espíritu de profecía, nos da como resultado ¿quién? Jehová mismo. Jehová mismo. ¿Sí? Si seguimos nosotros buscando en lo que nos dice la Escritura, Ezequiel capítulo 34 nos dice así: yo apacentaré mis ovejas, yo les daré aprisco, dice Jehová. 34 verso 11 dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Sí? Yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Verso 15: yo apacentaré mis ovejas, yo les daré apriscos, dice Jehová el Señor. ¿Sí? Verso 22: yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Ahora, esto también lo dice el profeta Zacarías. Dice Zacarías capítulo 10 verso 3: contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Óigame bien, Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, o sea, sus ovejas, la casa de Israel. ¿Sí? Entonces vemos que este que es el pastor, que apacentaría a su rebaño, que los guiaría, ¿sí? ¿Quién es? Jehová mismo. Hay que recordar algo, que que Isaías capítulo 63, que es el espíritu de profecía, que es el testimonio de Jesús, nos dice que ese Jehová es el Padre. 63 verso 16 dice: pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y también nos dice que es el único Dios. 37 verso 16. Isaías 37 verso 16 dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Verso 20: ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Entonces, ¿quién es aquel? ¿Quién es aquel? Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. ¿Quién es el que pastorea a su pueblo y quien dijo que vendría y reconocería sus ovejas y que las apacentaría y que las pastorearía? ¿Quién es? Jehová. Por eso estos textos nos están demostrando la plena unicidad de Dios. ¿Ya? Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. ¿El buen pastor quién es? Jehová. Jehová. Jehová es el que dijo que él mismo pastorearía a su pueblo, que él mismo vendría, que reconocería a su pueblo, que las pastorearía. ¿Sí? Por eso esta escritura está siendo comparada ahí mismo, pues ustedes leen la concordancia, lo mandan a Isaías capítulo 40 y al Salmo 23. ¿Sí? Porque Jehová es el que pastorea a su pueblo. Dice aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, porque él es el pastor. Y recuerde que esto está diciendo que está hablando de la venida de Jehová, porque he aquí Jehová el Señor vendrá con poder. O sea, ¿de venir a qué? A salvarnos, como lo dice Isaías 35:4, Isaías 33:22, Isaías 52:6. Ahora, pero este texto no queda solamente allí. Ya vemos que la primera parte nos está hablando es de Jehová, que el Cordero es el que pastoreará a su pueblo y que el testimonio del Cordero, el cual es Jesucristo, es el espíritu de profecía. Y que el espíritu de profecía nos dice que aquel que vendría a apacentar su rebaño, ¿quién es? El mismo Jehová. Eso nos está comprobando la unicidad de Dios. Pero miren lo que dice la segunda parte. Y Dios enjuagará
toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Sí? Y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Si usted lee esta escritura, Apocalipsis 25, Apocalipsis 7 y 17 en su segunda parte, ¿ya? Y lee el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía, busca la explicación de este texto, o de esta segunda parte del texto, en el espíritu de profecía, que es el testimonio de Jesucristo, encontrará que está hablando de Jehová, ¿sí? De Jehová. Entonces miremos, ¿dónde encontramos eso? Vamos a verlo. Isaías, vamos a verlo aquí. Isaías capítulo 25, verso 8. Miremoslo aquí. Isaías capítulo 25, verso 8. Mire. Dice, destruirá la muerte para siempre, a la muerte para siempre, y enjuagará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¿Sí ve? Destruirá la muerte para siempre, y enjuagará Jehová el Señor toda lágrima de los rostros. ¿Sí? Enjuagará. Y Apocalipsis 7:17 nos dice, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Y Apocalipsis 25:8 nos dice, destruirá la muerte para siempre, y enjuagará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Entonces lo que estamos viendo en Apocalipsis 7:17 es la plena unicidad de Dios. Dice que el Cordero es el que guía y pastorea a su pueblo y los guía a fuentes de agua de vida. Pero si vemos en el espíritu de profecía, ¿quién es aquel? O sea, el espíritu de profecía, que es el testimonio de Jesús, ¿quién es aquel que guía y pastorea a su pueblo a fuentes de aguas de vida o a fuentes de agua, y es el buen pastor y es el que pastorea a su pueblo y que dijo que vendría a pastorear a su pueblo? Si lo vemos, es Jehová. Lo dice Isaías 40, Isaías 34, Isaías 40, Ezequiel capítulo 34, Zacarías capítulo 10, nos está diciendo que Jehová mismo vendría a pastorear, que sería el pastor de su pueblo. Entonces, como resultado de esas escrituras, que son el testimonio de Jesucristo, nos dicen que es el mismo Jehová, o sea, el Cordero, que Jehová es el Cordero, ratificando lo que dice Apocalipsis capítulo 21, verso 22, que el Dios Todopoderoso también es el Cordero. Ratifica eso. ¿Sí? Eso es lo que está ratificando. Y la segunda parte, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Nos está diciendo, porque Apocalipsis capítulo 25 nos está hablando de la venida de Dios a Israel. Vamos a leerlo completo. ¿Sí? Esto sucede después de la gran tribulación. Dice, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Por eso te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los vientos es como turbión contra el muro. Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de una nube harás marchitar el renuevo de los rebustos. Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados y gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertas todos los pueblos y el velo con que se envuelve a todas las naciones. Aquí está hablando de Apocalipsis capítulo 19. Si usted lee Apocalipsis capítulo 19, mire, si usted lee Apocalipsis capítulo 19, la batalla del Armagedón, dice, mire, este es el banquete. Y capítulo 19, verso 17 dice, y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid congregados a la gran cena de Dios. Ese es el banquete que dice
Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete y manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tétanos y de vinos purificados. Eso es lo que se refiere aquí. Verso 18, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos libres y esclavos pequeños y grandes. ¿Sí? Y destruirán este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo en que envuelve a todas las naciones. Esa cubierta es la carne, esa carne, porque dice Zacarías capítulo 14, que estando ellos aún vivos, su carne se corromperá en ellos. Léalo, por favor. Zacarías capítulo 14. Dice, después de esto, destruirá la muerte, ¿sí? Para siempre, y enjuagará el Señor toda lágrima de los ojos de todos los rostros. Se refiere a la venida del Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque Apocalipsis 19 habla que Jesucristo es el que aparece montado en un caballo blanco, ¿sí? Con vestido blanco resplandeciente y el ejército celestial detrás de él, siguiéndolo también en caballos blancos, con un vestido blanco, y dice que Jesucristo tiene un nombre escrito, uno en su muslo y otro en su pecho, el uno es Rey de Reyes, Señor de Señores, y el otro es el Verbo de Dios, o sea, el único y solo Dios, el Cordero y también el Dios Todopoderoso. Se refiere a esto. Cuando el Señor venga, enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Quién es? Dios mismo, el único Dios. Por eso Apocalipsis 7, 17 nos está mostrando que el Cordero, ¿quién es? El que los guía y pastorea fuentes de agua de vida. ¿Y quién es ese? Jehová. Y que Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. No se está hablando de que el Cordero es uno y Dios es otro, no. Nos está hablando del cumplimiento de las profecías. Totalmente. Porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. ¿Sí? Aquí nos está ratificando que el Cordero es el mismo Jehová. Porque según el espíritu de profecía, o sea, los profetas, ¿quién es el que pastorea? Jehová. ¿Quién es el que guía? Jehová. ¿Quién es el que había de venir a pastorear su pueblo? Jehová. No es otro. Dice Jehová mismo vendrá y los pastoreará. ¿Sí? Yo reconoceré mis ovejas, yo las pastorearé, yo las guiaré. ¿Sí? Jehová es mi pastor, nada me faltará, junto a aguas de reposo me hará descansar. Es Jehová, no es otro. ¿Y quién es el que enjuagará toda lágrima de sus ojos con su venida? Es el mismo y único Dios. Entonces aquí nos está mostrando este texto, ya dándole su interpretación en el espíritu de profecía, que es el testimonio de Jesús, que el Cordero es igualmente el Dios Todopoderoso. No son dos, no son tres, sigue siendo el único y solo Dios, único y solo Dios. Si usted lo mira en las Escrituras, así es. Ya si usted quiere darle una interpretación por fuera de las Escrituras es su problema, pero nosotros creemos 100% lo que dicen las Escrituras. 100%. Escúcheme bien. 100% lo que dicen las Escrituras. Eso lo creo yo. Y yo en este texto me maravillo, me alegro en encontrar en este texto la ratificación de la unicidad de Dios en Apocalipsis. Sí. No está hablando de que la revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio, sea, escúcheme bien, sea o que Jesucristo y Dios sean dos diferentes. No, está hablando es del espíritu de profecía, que es el testimonio de Jesús. Y en ese espíritu de profecía nos está explicando que el Cordero es el único y solo Dios y que en su venida manifestará, óigame bien, manifestará ese eterno poder, esa eterna deidad. ¿Sí? Y que todo ojo le verá y que él mismo enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos, porque él es el que los apacenta, él es el que los guía. No hay otro pastor, no hay dos buen pastores, no hay dos pastores, ¿sí? Jesucristo dijo ser el buen pastor cumpliendo Isaías 40, cumpliendo cumpliendo el Salmo 23, cumpliendo Ezequiel capítulo 10, cumpliendo Zacarías capítulo 34.
porque Jehová mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y apacentará su rebaño. Yo mismo iré y reconoceré mis ovejas. Eso lo dice textualmente la Escritura. Y nosotros lo creemos. Como vemos, mis queridos amigos y hermanos, Apocalipsis 1:1, 7:17, dándole el contexto total en las Escrituras, nos está mostrando la plena unicidad de Dios. Bueno, espero que este estudio sea de provecho para ti y que, mis hermanos, cuando nos muestren ese texto de Apocalipsis 1:1, no nos quedemos nosotros oh, ¿qué será? ¿Qué quiere decir? No, vamos a darle la interpretación en las Escrituras. Es en las Escrituras. El espíritu de profecía es el testimonio de Jesús. Sí, y en ese espíritu de profecía nos está diciendo y podemos encontrar todo esto que nos está hablando en Apocalipsis. El único Dios manifestado como hombre. Él mismo es el Dios todopoderoso y él mismo es el Cordero, como lo dice Apocalipsis 21:22. Bueno, hasta aquí esta conferencia. Espero que sea de provecho para todos mis amigos y mis hermanos. Espero que ustedes compartan también esta enseñanza con todos los hermanos y con los amigos. La compartan, por favor, compartan el enlace. Y gracias a Dios por estas enseñanzas tan maravillosas. No que digamos que estas enseñanzas siempre han estado allí en las Escrituras, sino que nosotros no escudriñamos, pasamos de alto, por alto todo. No, la Escritura revela quién es Jesús. La Escritura revela el propósito en ella, de manifestar, de aclarar y de que ustedes vean al único y solo Dios en ella, cumpliendo lo que dice la Escritura, el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Sí. Bueno, mis hermanos y amigos, Dios les bendiga grandemente. Nos vemos en una próxima emisión desde su canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Hasta la próxima.